convocado esta rueda de prensa para dar ciertas aclaraciones acerca de las informaciones que circulan por las redes sociales, los comentarios que muchos activistas del fútbol nacional hacen denigrando la imagen de Malabo King. Fuimos sabate en la liguilla, primero fuimos campeón de la región insular, nos fuimos sabata para la liguilla, donde hemos jugado nuestros 5 partidos de acuerdo al calendario y resulta que hemos sido campeones, pero a la gran sorpresa es que ya recibimos acusaciones directas de parte del club, de parte de mi persona como presidente, y es algo que nosotros hemos tomado muy en serio, porque no podemos permitir que un equipo campeón de África Central, el 4º mejor equipo de África, que es el Malabo King, que se esté hablando de nosotros de estas formas. La liguilla femenina ha creado polémica durante la entrega de premios. Todo ha surgido en el momento de la entrega del trofeo a Malabo King, como la supuesta campeona. En presencia de varias autoridades invitados especiales, la Casa Gris ha vuelto a hacer en las suyas, o llámese injusticia para los equipos, que no cuentan con representantes en la Junta de la Federación, según nos cuenta la entrenadora del Deportivo Evinayon, Sinforosa Yang. La única razón es que somos campeonas de liga. ¿Por qué? Porque hemos jugado un último partido donde en el descanso estábamos ganando por 10-0. En pleno descanso viene el vicepresidente de la FEGIFUT, dichoso presidente de Malabo King, viene a estorbar el partido peleando con todo el mundo, sacando el adversario fuera del campo. El partido no ha podido terminar. 45 minutos hemos jugado y no ha terminado el partido. Ha peleado con todo el mundo, insultar a todo el mundo. Así es, tenemos pruebas de todo tipo. Nosotros pedimos justicia. Si se puede jugar el resto de 45 minutos, que se juegue. Pedir a la población que se arregle este caso de corrupción. Demasiada corrupción en el fútbol. Así no podemos avanzar. Por favor, querido hermano mayor, arregle esta situación. Demasiada corrupción en el fútbol. No es normal. Queremos jugar al fútbol, hermano mayor. Arregle esta situación. No se puede seguir así. Gracias. Interesante en el sentido de que arrojará bastante luz sobre ciertas cuestiones que evidentemente se han ido comentando por ahí y que no concuerdan con la realidad de los hechos ocurridos, ¿no? En segundo lugar, como los abogados nos acostumbramos a iniciar siempre cualquier interacción de palabra, ¿no? En el marco de presentar a alguien en un juicio, es decir, todo lo que vamos a decir aquí lo decimos en el marco estricto de defensa de nuestro cliente. Sí. Evidentemente entendemos que después no surjan suspicacias, ¿no? Interpretaciones de cuestiones que incluso aunque sean legales, pero la gente las puede malinterpretar, ¿no? Sí. Entonces nos manejamos en ese contexto. Seguramente también quizás sea empezar por el final, porque las palabras que decimos ahora mismo son las que también diremos al final, porque nuestro propósito de aceptar hacer esa entrevista porque nos interesa es en primer lugar que se haga justicia. Queremos que se haga justicia porque entendemos que la liga todavía no ha sido concluida, ¿no? A pesar de todo lo que se ha ido haciendo para intentar que el Deportivo Evinayon evidentemente no alcance el campeonato en términos de ganarlo. Sin embargo, entendemos a nuestra opinión que la liga no ha sido concluida todavía. 2. También nos interesa abordar el tema de la limpieza en el fútbol ecuatoguineano. Nos interesa que eso también se tome muy en serio, porque son varios años ya, evidentemente, en que las competiciones ligueras nacionales, tanto masculinas como femeninas, no están conociendo resultados satisfactorios, ¿no? Que haga que evidentemente el fútbol ecuatoriano alcance los niveles que a todos nos interesa. No lo está. Por tanto, queremos decir con eso que haya menos interferencia de aquellas personas que ostentan responsabilidades en lo que es la FEGIFUT, pero que hacen que la imagen de nuestro fútbol evidentemente se vea cada día más mermado. Entonces, eso es lo que venimos a pedir aquí y
en función a eso, pues vamos a hacer una especie de reproducción de los hechos para que cuando vayamos a concluir eso, también volvamos a insistir en lo mismo que hemos dicho antes. El Club Deportivo Vinayao se vio afectado y vio que no se había hecho justicia en una cuestión en la liguilla, y nos llegaron la información de que ese club tomó acciones legales. Esas acciones legales son las que queremos que ustedes nos comenten hasta dónde están y si realmente si es cierto que el Deportivo Vinayao tomó acciones legales para que se haga justicia en esto que cree que ha sido perjudicado. Sí, gracias por esa pregunta que es bastante contundente. En principio voy a responderte como un abogado litigante, ya que como abogado litigante voy directamente a lo que se me pregunta. Sí. Y decirles que todo cuanto vaya a decir lo digo en estricta defensa de mi cliente. Es verdad que existen procedimientos y los procedimientos habrían que agotarlos. Los abogados del Club Vinayao Femenino nos hemos, en principio, después de que ocurrieron los incidentes que ocurrieron, que todo el mundo conoce, que no vendría bien volver a comentarlos aquí, pero todo el mundo los conoce. Habíamos recurrido ante la misma FEGIFUT y de la misma forma recurrimos ante las competiciones de la CAF. Y han salido notificaciones y resoluciones dándonos la razón, obligando a que el partido se vuelva a repetir y que se repita con el resultado que había. Los restantes 45 minutos. Y otro dato habría que dar de la resolución que obligaba a que se repitiera el partido. La alineación inicial, todo aquel que estuvo en el partido alineado del minuto 0 al minuto 45, es decir, la primera parte, vuelva a ser la misma alineación que continúe jugando el partido. Ahora, incluso se pusieron las fechas para que se repitiera el partido, pero sabe que todas las partes se defienden. Somos abogados, ellos también tienen abogados, no sabemos cómo han andado, pero les respeto. Las fechas que se programaron para el partido no se han repetido. En el intento de querer repetir los partidos, las alineaciones ya eran indebidas. Es decir, no era la alineación que era del principio. Del principio, no era la misma. Sí, no era la misma alineación. De hecho, los abogados, el mismo club ha tenido que levantar el oportuno protesto. Es decir, que eso no es lo que dice la resolución. Ahora bien, nos sorprende que mientras esperamos que se reprograme el partido y que se haga con la misma alineación, ya nos llegan otras informaciones. De hecho, hemos vuelto a recurrir. Y queremos dejarlo claro aquí, nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias y sabemos que en derecho tenemos razón, pero ojo, existe un problema, sería dañible para el deporte nacional y daría una imagen para el deporte nacional, pero nuestra pretensión es hacer sentar un precedente que obligue que las cosas vayan alineadas a las maneras que deben ser. Y es más, también habría que decirles que al margen del procedimiento que habría que seguir, porque es un club, es una competición, es una organización y existe un marco legal a seguir, también concurren acciones personales que son penales, que en su momento vamos a plantear contra los promotores de estas acciones. Y créeme que ya tenemos un baúl de pruebas que ahora no podemos revelar, pero estas acciones penales las vamos a tomar. Todo el mundo, yo creo que eso está a la vista de todo. Eso se llama un hecho notorio. Entonces, todo el mundo ha visto cómo el Deportivo Vinayao ha jugado la liga. Todo el mundo lo ha visto. Sí. Todos los resultados que hemos conseguido, bueno, el equipo ha conseguido, evidentemente, han sido resultados abrumadores, evidentemente. Es decir, ha habido partidos en los que incluso el equipo ha ganado con 21 goles a 0. Sí. Todo el mundo los ha visto aquí. Entonces, y no iba a ser una novedad de que esos resultados se repitan cuando evidentemente ya estamos en competición de la liguilla. No iba a ser una novedad. No. Entonces, esa fue la gran sorpresa primero que tuvimos cuando el Deportivo Vinayao en el marco de la liguilla cosechaba sus resultados. Uno. Y segundo, también habrá que decir que
Las actuaciones personales, evidentemente, yo creo que deben incidir muy poco cuando se tiene que conseguir la sana deportividad en lo que es el contexto de la Liga Nacional. Entonces, a lo que usted iba preguntando, entonces, lo que pasa es que una vez que se consiguió, él lo consiguió, no quiero decir los nombres, lo que voy a mencionar son los órganos, ¿no? Los órganos que ostentan personas que luego desarrollaron esos comportamientos que creo que merman la imagen de nuestro fútbol nacional. Entonces, se suspendió el partido, evidentemente. Primero habrá que decir que fue el último partido de la liguilla, el último partido, y se entiende que se tenía que jugar de forma simultánea, la misma hora, tanto en Malabo como en Bini. La primera sorpresa fue que evidentemente, antes de que se concluya el primer 45 minutos del partido que correspondía al Deportivo con el Bendel, evidentemente ya se presentaba en la grada el señor promotor de esos comportamientos, ¿no? Tengo que decir aquí... Como así, vicepresidente de FEGIFUT y presidente del equipo de futuro. Sí. Uno. Entonces, nosotros no nos oponemos a que alguien evidentemente sea dueño titular de un equipo. Todo el mundo sabe quién es el titular del equipo Malabo Ching. Entonces, lo que sí que creo que es un poco atípico, incluso es inmoral, incluso tampoco guarda relación con la ética que regula el comportamiento de los directivos de los equipos. Entonces, que una persona que es dueña de un equipo de forma más clara posible, no se puede decir, entonces es dueña de un equipo, evidentemente lo que hace es interrumpir partidos para conseguir resultados que favorezcan al suyo. Entonces habrá que decir que ese partido se disputaba porque había que producirse un desempate de goles, evidente. Había una diferencia sustancial de goles que deportivamente tenía que rebatir. Entonces, y cuando concluyó los primeros 45 minutos de la primera parte, pues el Deportivo, como ya venía siendo habitual, iba marcando por 10 goles a 0. No es el primer resultado que consiguió, habrá que decir. No. Insisto, he dicho antes que es un hecho notorio, todo el mundo conoce cómo ha desarrollado la competición del Club Deportivo Vietnam Femenino, todo el mundo sabe cómo ha hecho. Entonces, iba llegando ese resultado, 10 goles a 0. Entonces nos sorprende que si usted lee el artículo 30 del reglamento de competiciones de la persona que puede interrumpir un partido de fútbol, de esas personas no se menciona en ningún momento que un directivo de la FEGIFUT tenga que intervenir. Eso no está ahí. Entonces eso es una primera vulneración del reglamento que ellos mismos aprueban cuando se empiezan las competiciones. Entonces, un primer error. Entonces, hay vídeos que circulan por las redes sociales, son pruebas contundentes que son difícilmente refutables por alguien que quiere contradecir nuestra argumentación. Entonces, entran en el vestuario, interrumpen el partido y hasta la fecha de hoy. Tenemos que decir que hemos recurrido incluso en forma amigable para conseguir que se repita el partido a órganos que no son estrictamente futbolísticos. Hemos llegado a esos órganos. Y ahí se refirió la instrucción clara de que se repita el partido desde el momento en que se suspendió y con el resultado que ya se había producido hasta la fecha, hasta el momento. Todo el mundo salió de allí. Corto. Sí, usted puede continuar. Entonces, nosotros acudimos ahí, evidentemente. El órgano que nos recibe nos aconseja incluso en esa reunión estuvo el mismo presidente de la FEGIFUT, estuvo en esa reunión, incluso hizo una intervención que ante un órgano de mediación, evidentemente. Entonces, y ahí salimos con la convicción de que el partido se iba a reprogramar para jugar los últimos 45 minutos. Y tal cual dicen los reglamentos. Evidentemente. Pero ¿cuál fue la sorpresa más grande? Habrá que decir que, entonces, ¿qué pasa? Se concluye esto, pero habrá que decir que las artimañas que se han llevado a cabo durante el desarrollo de la competición han sido tan nefastas que ahora mismo no podemos reproducir todas. Bien, solamente quiero ir recortando algunos aspectos que resaltar lo que creo que son más importantes. Entonces, se sale de ahí con ese acuerdo de que el partido se iba a jugar los y no solamente esto, minutos. Antes de que se nos convoque a eso, ya habíamos recurrido ante la misma FEGIFUT de que el partido se reprograme. Esto es lo que nos había confirmado vuestro director deportivo. Pero la sorpresa fue que la FEGIFUT no resuelve el caso mediante el procedimiento normal. Lo que nos llega es una notificación que no respondieron a vuestro recurso, que no es la solución al recurso que debemos plantear. Tenía que existir una resolución de conformidad con lo que ellos mismos dictan en los reglamentos. Llega la notificación. ¿Qué define la notificación? Que se notifica a los equipos informar la fecha a la hora del partido. El mismo promotor de los hechos. Sorprendente. Eso es lo que más sorprende a propios extraños. Es el que firma notificando de que el partido se vuelva a jugar en la misma fecha, pero lo único como 45 minutos. Ni siquiera se respeta
lo que se notifica en la resolución. Es decir, 3 días después de haberse dictado esa notificación. ¿Qué es lo que se dice en el documento? En el documento se dice que se notifica a los 2 equipos de que se retome el partido en el momento de la suspensión y con el resultado producido hasta el momento, evidentemente. Y en el lugar donde se produjo el incidente. Se fija la hora, pero pasan 4 largas horas. El Deportivo Bende no se presenta, evidentemente, montando unas excusas que son totalmente incomprensibles. Acude al lugar, al partido, incluso llegamos con 1 hora de antelación. El equipo lleva 1 hora de antelación. Estuvimos ahí 4 horas esperando las jugadoras y nada. Al final montan excusa que si no hay autobús, que si no hay lo uno. Habrá que decir que en el primer partido el presidente de la Federación tuvo que intervenir, porque también fue la misma artimaña, la misma argucia que no utilizaron, alegando excusas de transporte que en realidad no era lo que motivaba eso. ¿Por qué? Porque se les estaba incitando a que no comparecieran al partido, de tal manera que por reglamento, por resolución del reglamento, se nos daba los 3 puntos y con resultado el 3 goles a 0, sabiendo que eso desaventaba y perjudicaba seriamente al Deportivo Binayo. Entonces, nosotros eran creo que un total de 15 goles de diferencia y Binayo iba ganando 10. Primera parte 10 y si no comparece Bedel son 3 puntos según lo que dice el reglamento son 3 puntos y 3 goles y se quedan a los 15 y se quedan a menos 2 goles de lo que realmente tenían que y también habrá que recordar un hecho que también creo que es interesante que lo sepan ustedes. El partido producido que fue el primer partido de la jornada, Deportivo de Binayo y Malabo King, habrá que decir que ese partido, la gente que lo vio pudo percatar de forma clara la injusticia que se produjo en ese partido. Que nos anuló un gol totalmente claro y legal, que nosotros no tenemos explicación alguna para intentar decir o entender por qué se anuló ese gol que evidentemente fue marcado. Yo creo que lo hemos analizado aquí. Pero, bueno, por influencia, él insistió, no sé, presionó, no sé si lo sabe o quién presionó y se tuvo que anular el gol. Esto también consta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acudimos al estadio para jugar el partido tal cual se había programado y sobre todo tal cual se había instruido en la reunión de conciliación que habíamos mantenido en el órgano que nos convocó. Entonces se acude ahí, ¿qué pasa? Primero dilatan su presencia al estadio, ellos no llegan, los directivos montan excusas que si esto, que si lo otro, con argumentación que no entendemos. Entonces al final, no sé qué presión recibieron, tuvieron que acudir al encuentro. ¿Siendo qué hora? Acudieron, creo que eran las 4:30 para las 5 de la tarde, evidentemente, en el estadio Brenvini. O sea, acuden a las 4:30, 4 horas después. A la hora que quieren, para perjudicar al otro equipo. Sí, porque como digo, lo que les interesaba es que se le declarara que no asistiera. Los 3 puntos, saben que con esta actuación se perjudicaba el resultado y así ya, por diferencia de goles, Malabo King iba a proclamarse campeón de la liga.